En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Fuiste el que me sacó. De ti siempre será mi alabanza. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Qué gusto, qué gozo es estar aquí esta mañana, abriendo la palabra, recordando un buen salmo de nuestro Señor, refugiándonos en Él, sabiendo que Él es nuestra esperanza, nuestro refugio. Y bueno, lo más importante, abriendo su escritura para saber que ahí tenemos una roca firme, una máxima autoridad, a la cual hacemos bien, no solamente en guardar como información, sino que son principios maravillosos. Necesitamos tener esta relación con la escritura, con la palabra de Dios, amarla y, muy importante, hermanos, obedecerla, ponerla por obra y guardarla en nuestros corazones y manifestarla a un mundo que necesita desesperadamente la luz de la palabra, la luz de la verdad. Y estamos muy agradecidos de poder hacerlo en este día, más esta semana que estuvimos festejando a los papás, algo muy importante. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa preciosa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza para todos. Estamos en buenas nuevas y bueno, queremos decirte que Dios te ama profundamente y que debemos estar atentos a la Escritura. Así es de que esta es una muy buena oportunidad para que comencemos una mañana desde la palabra de Dios. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda, ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias Be Happy Yard Signs. Encuentra a Lucía con sus servicios, unos hermosos mensajes de amor en el jardín. Búscala, está en su página en Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias, muchas gracias por su compromiso y su amor por la verdad. Y queremos saludar a todos los que están conectados a través de la plataforma Facebook, a ti que vas en tu carro, a ti que nos escuchas en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, todos aquellos que están en Jacksonville, Florida, en Boston, en las Carolinas, en Nuevo México. Gracias, muchas gracias por sintonizarte. Y nos vamos directamente hacia la honra a los padres. Así es, estamos hablando de tres cosas esta semana: honra, responsabilidad y prioridades. Tres cosas importantísimas que son necesarias para nuestras vidas, para obedecer al Señor. Hemos visto que la honra a nuestros padres es un mandamiento de parte de Dios con promesa, ¿no? Y cómo debemos honrarles. Dice la palabra en Efesios 6, 1 al 4: hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estuvimos hablando de cómo este mundo, movido por Satanás, está atacando terriblemente a la familia, está atacando terriblemente a la hombría, al hombre, al papá, ¿no? Cómo precisamente ha desfigurado esta imagen, que es la imagen que debería ser la imagen de Dios, ¿verdad? Como pues en mucho abandono, en papás que han abandonado su responsabilidad, ¿verdad? Y más un mundo que está promoviendo todas estas cosas, ¿no? El hecho del orgullo feminista, todo este asunto de no necesitamos hombres y todo este asunto que es totalmente destructivo, porque Dios creó la familia, Dios creó la relación entre un hombre y una mujer para poder darlos hijos, criarlos en disciplina, y todas estas cosas que son necesarias para el bien de la humanidad, para el bien de una sociedad, para su paz, para asegurar su futuro. Lo que estamos viendo en nuestros días, ¿no? Tristemente, nuestra sociedad a este paso y al ritmo que lo vemos, si no fuera porque Dios tiene su mano ahí, ¿verdad? El mundo va hacia la autodestrucción, ¿verdad? Comenzando precisamente por su corazón, por su caída. Pero
tanto tiene que ver esta cuestión acerca del diseño de Dios, un hombre, una mujer, un papá, una mamá, ¿verdad? Los hijos bajo la autoridad, ¿verdad? Todas estas cosas que no son opresión, al contrario, son parte de un diseño perfecto creado por Dios. Sí, así es, el autor y diseñador de la familia es Dios. Él dejó su manual y es por eso que venimos a Él a pedir consejo. Cómo este mundo ha distorsionado tanto el pensamiento, ¿no? Que comienza en una convicción, ya sea de honra o deshonra. Cómo los hijos ven, de acuerdo con las filosofías, la cultura y todo esto, ven a los padres no como en el respeto de padres, sino los ven totalmente como enemigos. ¿Por qué? Porque en este momento la autoridad es un enemigo, ¿no? Así es, lo malo es bueno y lo bueno es malo. A lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Hablar la verdad es odiar, y hablar mentira o dejarme en paz en mis sentimientos y emociones, eso es amor. Y qué terrible es eso. Imagínate eso, ponlo en las citas médicas, en gente que tiene una enfermedad o cáncer. O sea, hablarle de su enfermedad es odio. Tratar con su enfermedad para que no muera es odio. Eso es amor. Sí, y no va directamente a la familia en sí, sino a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Así es. Todos los ámbitos y en todos los roles de nuestra vida. Así y bueno, si te quedas sin una autoridad dentro de la familia, imagínate, es por eso que vemos la sociedad como en la decadencia que está. Y así es, y por eso es que necesitamos hablar la verdad. Eso es muy importante, los hechos, la verdad, las evidencias, todas esas cosas son más importantes que mis emociones, mis percepciones, ¿verdad? Tenemos que regresar a esto y entender en primer lugar que estamos dentro de una autoridad. Y bueno, estuvimos hablando acerca de eso la semana pasada, de cómo honrar a nuestros padres, ¿verdad? Como hijos en casa debo de honrar a mis padres para luego recoger con mis hijos. Ya fuera de mi casa debo de honrar a mis padres para luego recoger con mis hijos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. ¿Qué si he tenido o si no conté con una figura paterna o si tuve padres que no lo hicieron muy bien? Bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en esta pregunta. Desafortunadamente, o diría yo, lo normal es que no somos perfectos como padres, ¿verdad? Hay quienes tuvimos una mala experiencia, como dicen aquí, o una experiencia muy pobre en cuanto a la paternidad cuando fuimos pequeños. Otros ni siquiera pudieron contar con un papá porque hubo abandono, ¿verdad? Hay otros que han tenido la oportunidad de haber sido adoptados y de tener una experiencia impresionante con los padres que Dios proveyó, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos de honrar a estos padres. Bueno, lo primero que yo creo que debemos hacer es recordar, si tú estás en Cristo, si Cristo te ha alcanzado, lo primero que tienes que acordarte es que tienes un Padre perfecto. Por más que tú digas, es que yo no conocí a mi papá. Bueno, no conociste a tu papá biológico, pero hoy conoces a un Padre Celestial. Espero que estés creciendo en Él, espero que estés creciendo en la palabra y que estés entendiendo y disfrutando lo que es un Padre perfecto. Todos hoy como creyentes, en primer lugar, podemos saber que tenemos un Padre perfecto, bueno, que se deleita en bendecirnos, al cual debes conocer, ¿verdad? Eso es la primera parte que yo te aconsejaría, que no estés enfocada o enfocado en el pasado, sino que comiences enfocándote en lo que tú tienes hoy. Aunque mi padre y mi madre me abandonaron, dice la palabra, con todo tú me recogerías. Y eso es realmente lo que debemos de encontrar. Muchas veces queremos hallar, ¿cómo se dice? Queremos hallar plenitud o estar llenos en mi esposa o en mi papá, y tenemos estos sueños de pensar, si hubiera tenido aquello. No, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es nuestra plenitud. Él es nuestra plenitud y es en Él donde podemos hallar consuelo, donde podemos hallar las respuestas, ¿verdad? O al menos podemos hallar lo que dice el Señor, ¿verdad? La plenitud y la paz que solo Jesucristo nos puede dar. Entonces, lo primero que yo te animo es, tienes un Padre en los cielos. ¿No tuviste un papá al cual ver, ¿verdad? Porque quizá creciste solo con tu mamá. Debes hoy, cuando se celebre el Día del Padre, cuando tienes estas cosas, tienes un Padre en los cielos al cual puedes celebrar, igual que al cual puedes agradecer. Sí, así es, tenemos que concentrarnos en eso y bueno, trabajar cuando el Señor viene a nuestra vida, restaura, ¿verdad? Él viene a restaurar y viene a que consideremos perdón en todas esas cosas y viene a darnos una vida nueva. No podemos estar
como meditando todo el tiempo en lo que no tuvimos, en lo que no es. ¿Por qué? Porque esas cosas nos roban la plenitud y la restauración que Dios realmente quiere darnos. Fíjate que hay un libro que te recomiendo, es el último libro, no me acuerdo del nombre, perdóname, pero es un libro del pastor Héctor Hermosillo, nuestro pastor en México, ¿verdad? Que fue nuestro pastor en México, que ahora está allá en Riverdale, pero él habla mucho acerca de eso, y él habla de cómo sufrió todo esto, abandono, ¿verdad? Maltrato, muchas cosas de parte de su papá, lo menciona, pero de pronto ya en el Señor, dice que el Señor le dijo, ¿cómo te gustaría porque eso nos lleva al siguiente punto, ¿cómo te gustaría que hubiera sido tu papá? Y bueno, piénsalo, escríbelo, ¿qué clase de padre te hubiera gustado tener? Y entonces después le dijo, bueno, ahora te voy a dar estos 5 hijos para que seas tú ese padre, ¿verdad? Y este es algo importantísimo que nosotros podemos comenzar a ver. Ese es mi siguiente punto, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a tener a nuestros hijos es cuando aprendemos lo que es lo difícil que es ser papá y lo cortos que también nosotros mismos nos quedamos claro, en nuestra paternidad. Entonces son todas estas cosas que encontramos en el Señor, ¿verdad? Y la honra a nuestros padres jamás debe ser en función a su desempeño, sino es una decisión de fe, de amor, de misericordia, de perdón, porque nosotros también la vamos a necesitar. Acuérdate eso, ¿verdad? La gente madura reconoce, ¿verdad?, el peso de sus propias decisiones y no le echa la culpa a los demás de lo que vive, ¿no? Y esa es la misma situación en cuanto a nosotros, ¿no? Nosotros debemos entender que sí, los factores externos nos afectan, las decisiones de otros nos afectan, pero Dios siempre nos da una oportunidad a nosotros de hacerlo de la manera correcta. Sí, de decidir por perdón, de decidir por misericordia, de decidir actuar guiados por el fruto del Espíritu. La decisión es nuestra. ¿Por qué? Porque Dios ya vino, ya nos restauró, ya nos guió con su Espíritu Santo. El Evangelio está fundamentado en perdón. Así es. En perdón. Entonces, cuando entiendes ese perdón, puedes extender perdón, puedes alargar la vara de misericordia a todo lo que es una situación de paternidad, ¿no? Llámese de padres o llámese, cuando decimos padres estamos hablando de los dos, ¿no? Pero en este momento pues nos estamos enfocando en realmente la relación padre-hija, hijo-padre. Sí, ese libro es donde él escribe acerca de los adolescentes, ¿no? De cómo criar nuestros adolescentes. Uh-huh. Después vamos a darles el nombre para que lo puedan leer. Pero esto es importante, nosotros debemos comenzar por ahí, como bien dijiste, el evangelio para un cristiano es la base que lo lleva al perdón, a la misericordia y al amor, no solo con sus padres, sino con respecto a tus hermanos, ¿verdad? A todas tus relaciones. Un cristiano, un creyente que vive enojado con los demás, que vive amargado, ¿verdad? No ha entendido todavía el perdón, y el amor y la misericordia se deben de manifestar al prójimo, al más cercano. Desde ahí comienza, y de ahí en de ahí en adelante a todos los demás, ¿no? Cuando se tiene este tipo de heridas no tratadas delante de Dios, ¿verdad? Cuando se tiene este tipo de cosas no trabajadas delante de Dios, afectan en todas las áreas, ¿verdad? Afectan constantemente en tus relaciones con los demás, y por eso es necesario que un creyente, un cristiano, crezca en esto. Y la manera de crecer en perdón no es decir, voy a perdonar, no es, ¿sabes dónde crece tu perdón? ¿Dónde crece tu misericordia? Cuando creces en conocer y entender el perdón y la misericordia de Jesucristo, cuando tú estás guardando la primera prioridad, que después lo vamos a ver, cuando tú en verdad estás creciendo en tu relación con Dios, ¿verdad? Honestamente, cuando estás creciendo en ella, en arrepentimiento, en confesión, constantes, reconociendo quién eres tú, reconociendo quién es Dios, reconociendo lo que Dios hizo al tomarte, como dice el Salmo, al tomarte del bote de la basura y traerte hacia Él, porque no existe una sola persona buena, porque no significa que el bote de la basura no significa nada más una vida de alcohol o drogas o afuera, no, puede ser la persona más moral y religiosa que exista, pero puedes estar literalmente comida por dentro, porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, y hasta que no entendemos el evangelio en esa esencia, ¿verdad? Que un solo pecado que hubiésemos cometido, una sola mentira, ¿verdad? El haber tenido lujuria una sola vez, ¿verdad? Con la fornicación, tener sexo antes del matrimonio, cualquiera de los 10 mandamientos, no haber honrado a nuestros padres por algún momento, nos merece toda la ira de Dios. Y al entender la justicia, la santidad de Dios, y entender cómo nos rescató y nos atrajo hacia Él a pesar de todo esto, y cómo Él derramó su ira sobre Jesucristo por tus pecados, por mis pecados, ahí es donde tú creces
creces en perdón, creces en misericordia, cuando entiendes lo que se dio para que tú tuvieras vida. Entonces, como hijos, necesitamos extender una grande vara de misericordia para nuestros papás, porque nosotros también un día vamos a ser papás, si Dios nos lo permite y nos da ese don, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que va a llegar el momento en que vamos a necesitar una grande vara de misericordia de parte de nuestros hijos para con nosotros. Y no vas a querer que ellos te juzguen de acuerdo a tu desempeño. Claro, a veces somos orgullosos, a veces decimos, no, fui lo máximo. ¿En serio? Pregúntales. Exactamente. ¿Verdad? Y checa lo que hay alrededor, checa el fruto en sus vidas. Obviamente ellos tienen sus responsabilidades, pero definitivamente sería una contradicción el decir que existen padres perfectos. No existen. No existen. No existen ni por poco. Todos necesitamos de la gracia de Dios, todos necesitamos de la instrucción de Dios. Y sabes que siempre tenemos nosotros en el banco de los acusados a nuestros padres y le estamos acusando y esto y lo otro. Pero un día esa silla va a ser intercambiada. Un día tú vas a estar sentado ahí, los que van a estar haciendo el juicio van a ser tus hijos, ¿no? Necesitamos sembrar para poder recoger. Sembrar misericordia para poder recoger misericordia. Entonces honramos como un mandato, honramos con gracia y misericordia, porque así nos amó Dios a nosotros, ¿verdad? Porque eso fue lo que recibimos de Dios, no lo que merecíamos. Los amamos porque nosotros, al igual que ellos, necesitamos abundante gracia y misericordia diariamente, no solamente con nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando entendemos todas nuestras cosas, nos damos cuenta, ¿verdad? Que así Dios nos perdonó a nosotros y nosotros debemos dar. Esa es la esencia del cristiano, esa es la esencia del cristianismo. Los honramos predicándoles el evangelio en palabra y en obra, ¿verdad? Sabiendo que así como no lo merecíamos, Dios nos amó. Dice, como te decía el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Verdad? Otra cosa importante que también puedes aplicar con respecto al perdón es cualquier cosa que te deba quien sea, Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahorita el único ofendido, el cristiano sabe, ¿verdad? Porque cuando no estamos en Cristo, nosotros somos los que estamos en el centro, ¿no? Y nosotros decimos, por eso todas estas frases falsas de perdónate a ti mismo, o me humillaron, me hicieron a mí que me pidan perdón. Pero realmente cuando estás en Cristo y creces en Él, te das cuenta que el primer ofendido es Dios. Y es Él el único que merece ser adorado y el único que merece que le digan perdóname, Dios, y es el único que puede ejercer perdón, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros debemos saber esto. Cualquier cosa que nos hicieron, Cristo ya la pagó y ahora cualquier situación que tengan es que ellos la puedan reconciliar con Cristo, con su Creador, ¿verdad? Y nosotros también. Ya lo que nos concierne no es que nos pidan perdón a nosotros, sino es que estén en paz con el Señor, porque lo que sea que nos hayan hecho, Cristo ya lo pagó, en verdad lo pagó, solamente voltea a la cruz. Es él, ¿no? Gracias, sí. El ofendido es Él, la falta es contra Cristo, no es, sí, desde luego lastima y tiene una repercusión en tu prójimo, pero la falta es contra Cristo. Así es, y bueno, estamos en esta pregunta, ¿verdad? Estamos respondiendo qué hacer si no tuvimos una buena experiencia con nuestros padres, y estamos el Padre, bueno, pues estamos hablando de esto. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos avanzando en esta parte de la honra a nuestros padres. Como aun cuando no hayamos tenido una experiencia pues muy buena en ese aspecto, podemos de todos modos honrarlos, porque es un mandamiento con promesa, ¿verdad? ¿De qué otra manera honramos a nuestros papás? Los honramos económicamente también, ¿verdad? Sí, claro. Con un porcentaje de nuestras entradas, eso es importantísimo y es un principio de finanzas sanas, de hecho, ¿verdad? Así como diezmos y ofrendas, que es importante darle el porcentaje que el Señor pide, aunque todo le pertenece a Él, ¿verdad? Y es un principio para tener, como decimos, sanidad en nuestras finanzas en cuanto a la codicia, en cuanto al amor a las cosas de este mundo, ¿verdad? Eso nos ayuda y aparte es un mandato de parte de Dios. De la misma manera nosotros debemos aprender a honrar a nuestros padres económicamente, ¿no? Sí, es muy importante porque muchas personas dicen, es que mis papás no lo necesitan. No lo necesitan, no se trata si lo necesitan, se trata de un bienestar para ti, un bienestar para tus finanzas, un bienestar al amor al dinero, un bienestar a tu salud, ¿no? Es como las vitaminas, ¿no? Mucha gente dice, no las necesito,
pero sí las necesita. Así es, y es un acto de amor y bueno, un acto de generosidad y es algo importante hacerlo. Si estás casado, eso también tienes que, bueno, eso lo hemos visto después en las finanzas, ¿verdad? Tienes que estar de acuerdo con tu cónyuge, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Y tienen que juntos decidir cuánto y hacerlo pues a ambos padres, que es algo importantísimo, ¿verdad? Es una bendición poder hacerlo. Esa es la parte en cuanto a las finanzas. También puedes honrarlos tomándolos en cuenta, ¿verdad? No abandonándolos, procurándolos. Sí, manteniendo una comunicación con ellos. ¿No? Sí, si están lejos, por teléfono, si están cerca, pues comprometiéndote a hacerles una visita, llevarlos a hacer determinadas cosas que sean parte de la familia, no abandonarlos, ¿no? Así es. Sí, es una parte de nuestra responsabilidad también ver por ellos cuando ellos no se pueden, pues ya valer por sí mismos, ¿verdad? Y cuando necesitan ayuda, hay momentos en los cuales sí necesitas, hay mucha gente que trae a sus papás a su casa, diferentes cosas, pero necesitas honrar a tus papás, ¿verdad? De esa manera. Sí, cambia totalmente la dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos te cuidaron cuando fuiste chiquito. Y si no lo hicieron, bueno, pues entonces tienes que entender el evangelio en esta parte y responder de acuerdo a lo que Jesucristo haría. Así es. Recuerdo ese texto cuando el Señor les dice, sacaron esta tradición de hombres. Bueno, ya no voy a honrar a mis papás y digo, todo lo que voy a hacer es para el Señor. No los que no los puedo ver, porque todo lo que yo sirvo no les puedo dar. Es para Dios, ¿no? Para Dios. Y el Señor les dijo, ustedes invalidan por sus tradiciones la palabra de Dios, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Sí, no podemos invalidar el mandamiento por tradiciones o mucho menos por heridas no tratadas, por raíces de amargura no tratadas. ¿Por qué? Porque si hay raíces de amargura, si hay heridas no tratadas, entonces no estás entendiendo el evangelio. Pues sí, el Señor dijo claramente, si no perdonas a tu prójimo, tu Padre tampoco te perdonará. Es decir, no has entendido todavía el evangelio. Te requieres todavía meterte un poco más en entender lo que es ser salvo, en entender lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque estás teniéndolo en menos, no lo has entendido. Y eso es básico para saber si en verdad, checa todas esas cosas en tu corazón, todas las cosas que no tienes. No estoy hablando de heridas, ¿verdad? Porque a veces podemos tener ciertas heridas que duelen, pero sin embargo eso no implica que no haya perdón, ¿verdad? Claro. Dios dice el Salmo 147, versículo 3, que Él venda nuestras heridas y Él las sana, ¿verdad? Entonces primero las venda. Una herida tiene que tener tratamiento, tiene que tener medicina, tiene que tener un proceso de sanación, ¿verdad? Pero primero las venda y luego las sana, o sea, tiene que haber sanidad. Pero sí debe llegar un momento en el que tú puedes ser libre, porque Jesucristo vino a eso, a hacerte libre, ¿no? Y si viene alguna cuestión, pues una vez más traerla delante de Dios, pero debes saber que en Cristo puedes tener plena libertad de todas estas cosas. Entonces, lo estamos viendo aquí, es la vida de un cristiano que vive en perdón, en misericordia, es una vida ligera, es una vida plena y de bendición. Fíjate dónde es donde se encuentra esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estás queriendo buscar paz, plenitud y gozo en las cosas de este mundo y no las vas a encontrar, no te lo va a dar ni un coche nuevo, ni un viaje, ¿verdad? Ni aunque vayas 20 semanas a la playa y te quedes haciendo lo que más te gusta. No, las cosas que en verdad te dan paz y gozo y plenitud son este tipo de cosas, ¿verdad? Un corazón sano, ¿verdad? Limpio en el Señor, ¿verdad? Que ha entendido la misericordia. Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Si estás bajo autoridad, honra a tus papás con respeto, con obediencia, con servicio en casa. Hijo, acostúmbrate, ¿verdad? Que no te digan lo que ya sabes que tienes que hacer, hazlo con diligencia. Eso es difícil, pero tienes que hacerlo, sembrar en eso. Si estás bajo autoridad, a través de respeto, económicamente, con tiempo, con nuestras oraciones, con nuestras bendiciones, ¿verdad? Estos pensamientos de honra hacia ellos, ¿no? Sí, y fíjate que algo que se está dando mucho es que comienzas tú a faltar al respeto a tus padres en el ámbito familiar, del núcleo familiar, y entonces tus hijos comienzan a no tener respeto hacia ellos. Y eso es algo muy importante. Tú tienes que enseñar a tus hijos a honrar a sus abuelos, ¿verdad? Y a tener respeto por los adultos mayores. Qué triste es que ver esta generación que no tiene respeto hacia los adultos mayores, que los ve como personas ya para desechar, que los ve como personas que estorban, que los ve como personas que son un lastre a sus vidas. Y no es así, ¿no? No es así. Uno de los mandatos es: delante de las canas te levantarás.
delante de las canas te levantarás y honrarás. ¿Por qué? Porque es honra, eso es honra, es vital. Obviamente tus hijos están escuchando cómo te expresas de tus padres, obviamente tus hijos están escuchando cómo te diriges a ellos, y así ellos van a aprender, y un día vas a recibir esa cosecha, ¿verdad? Vas a cosechar de la manera en que tú te relacionas con ellos, porque eso es lo que tú les estás enseñando. Recuerda, nuestros hijos aprenden por instrucción, pero también aprenden por lo que nos ven hacer. Entonces, qué importante es que nosotros enseñemos esta honra a nuestros padres ya grandes, ¿no? Así es, y todo es en función a quienes somos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente no podemos ser perfectos en un sentido de no tener pecado. Eso va a llegar solamente hasta el día en que este cuerpo sea quitado de nosotros y seamos glorificados y tengamos un cuerpo como el de Jesucristo, lo cual la Biblia enseña, ¿no? Pero el Señor sí nos llama a amar justicia, a amar lo que Él ama, a deshacernos, como dicen en Efesios, ¿verdad? Deshazte del viejo hombre constantemente, ¿verdad? Y vístete del nuevo hombre de Jesucristo, creado en Jesucristo, creado en Dios, en justicia y santidad de la verdad. Eso es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Amar esto. Sabemos que cuando tenemos el viejo hombre, estamos con cadenas, estamos con peso terrible, ¿verdad? Sí. Con dolor, porque no nada más es un peso, sino es un constante dolor, etcétera. Todo esto, por eso constantemente debemos deshacernos de ello y pedirle a Dios que nos vista, ¿verdad? Y nosotros mismos, porque nos da esa responsabilidad a nosotros, vestirnos del vestido que ya nos dio Jesucristo cuando creímos en Él. Y fíjate, una de las cosas que son precisamente característica de lo que éramos antes sin Cristo, o de lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Es esto. Aquí en Romanos 2 está hablando Pablo acerca de eso. Fíjate lo que incluye. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ¿verdad? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué tan fuerte es esto? Bueno, nos dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿verdad? Qué importante es, por eso, constantemente estar en la palabra y ponerlo, ¿no? Y entender la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no son en nuestra fuerza que nosotros nos libramos de esto. Es Jesucristo quien nos libertó, quien nos dio la libertad al entender precisamente nuestro perdón, ¿verdad? Nuestra redención en la cruz del Calvario. Y esta parte de desobediencia a los padres es algo, como dices, que se ve muy claramente, porque es parte de lo que caracteriza una sociedad caída, ¿no? Obviamente la figura paterna, como comenzamos diciéndolo, no significa nada, ¿verdad? Y hay muchas familias hoy en día, cuántas familias sin un papá, ¿no? Y esto que se ha hecho de moda, la mamá y el papá. No, como mamá puedes hacer lo que puedes, pero un hijo necesita a su papá y nada lo puede reemplazar. Así como necesita a su mamá y nada lo puede reemplazar. Y bueno, está este asunto que nosotros debemos ver, ¿no? La obediencia a los padres, la honra a nuestros padres, es algo que debe caracterizar a un hijo de Dios. Sí, así es. Entonces busca rasgos de carácter que te identifiquen con Jesucristo, extendiendo tu vara de misericordia, entendiendo el Evangelio, expresando el amor que has recibido, ¿verdad? En gratitud a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de honra a los padres. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, podemos correr a la gracia siempre, podemos correr a nuestro Señor Jesucristo y poder alcanzar en Él esta paz que necesitamos. Como te decía, muchos de nuestros problemas y situaciones vienen por esta falta de paz, por esa falta de perdón, ¿verdad? La cual solamente en verdad podemos encontrarla como un regalo cuando entendemos el Evangelio, ¿verdad? Y esto también es algo espiritual, es algo que Dios nos hace ver. El Señor le dijo una vez a Nicodemo, ¿verdad? Un hombre religioso de sus tiempos, ¿verdad? Señor, sabemos que has venido como maestro, nadie que hace tantas cosas no puede venir de Dios si hiciera todo eso. Y el Señor inmediatamente le dijo: Nicodemo, te digo algo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. De cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Y después de una discusión o de argumentos que el Señor les estuvo diciendo y le dio a entender, ¿verdad? Porque decía: bueno, ¿y cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? No, es una cuestión espiritual. Le dijo: el viento sopla de donde quiere
ni oyes, no lo puedes ver, pero oyes su sonido y sientes el aire, ¿verdad? Así es el aire, así es el Espíritu. Quizá hoy, quizá en este día tú estés recibiendo el soplido del Espíritu Santo, ¿verdad? El viento en tu corazón. La única manera que encuentres esta paz y esta esperanza es en Cristo Jesús, si es recibiendo este nuevo nacimiento. Si estás oyendo hoy su voz, pues no endurezcas tu corazón. Hoy es un muy buen momento para hacerlo. Puedes decidir abrazar tu pecado. Puedes decidir abrazar tu falta de perdón, ¿verdad? Tu resentimiento, pero quiero que sepas que en medio de eso pues solamente hay muerte y solamente hay falta de esperanza y fíjate, la falta de perdón en todas estas cosas, sabe muy bien que afecta tu salud, afecta todo, pero principalmente afecta tu eternidad. Así es de que en este día yo quiero invitarte a que hagas una decisión por Cristo. Requieres de un Salvador, porque como te digo, puede ser que quizá nunca tomaste, que quizá nunca te drogaste o que quizá estuviste en casa, pero si tú estás lleno de estos resentimientos y de estas cuestiones en tu corazón, ¿verdad? Quiero que sepas que todo eso es un gran pecado, como ya lo leímos en Romanos, y el Señor lo dijo con toda claridad. Si tú no perdonas a tu prójimo, ¿verdad? El Señor tampoco te perdonará, porque no has entendido, ¿verdad? Todo lo que Dios derramó en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y tú necesitas entender esto, necesitas crecer en esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dices, no conocí a mi papá. Bueno, eso puede ser que te tenga en mal en tu corazón. Y dices, bueno, ni mal ni bien. Bueno, quiero que sepas que la contraparte del amor no es el odio. La contraparte del amor es la indiferencia. Y tienes que saber que también estás parte de eso. El Señor te llama a amar, a servir, a amar a nuestro prójimo. Y la única manera es esta, es entender lo que Cristo hizo por ti, ¿verdad? Es entender cuánto Dios te amó. Cuánto Dios te amó al haber dado su vida por ti. O sea, dice la Biblia, ¿podría alguno osar alguno por morir por alguno bueno? ¿Verdad? Quizá uno se sacrifica por otro bebé, pero no sé si tú darías a alguno de tus hijos por alguien que fuera bueno, ¿verdad? Aunque fuera bueno, aunque hubiera hecho algo heroico, ¿verdad? No creo que lo harías, ¿verdad? Y eso dice el Señor. ¿Podría alguien osar el morir por otro que es bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el punto. Cristo murió por pecadores, por gente impía. Cristo murió por gente que requiere de un Salvador. Pero eso es lo primero que necesitas para poder entender este nuevo nacimiento. Necesitas un Salvador. Si tú te consideras una buena persona, si tú te consideras que no es para tanto, no estás en condiciones de recibir el Evangelio. Y obviamente jamás vas a perdonar a los demás porque tú sigues teniendo un muy alto concepto de ti mismo. Y debes entender que no existe tal cosa delante de la justicia y la santidad de Dios. El primer afectado, el primer ofendido es Dios en todas las áreas. Y Él es el que requiere que le pidamos perdón. Él es el único que puede otorgarlo, ¿verdad? No es hacia ti, no es a mí, no me puedo perdonar a mí mismo, no es. Necesitas el perdón de Dios, no el perdón de ti mismo. Necesitas pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y los demás no necesitan pedirte perdón a ti, necesitan pedirle perdón al Señor. En primer punto. Y cuando tú entiendes estas cosas, entonces te das cuenta, no puedo hacer nada para que me perdone, no merezco el perdón de Dios y no lo puedo alcanzar por mis propias obras, ¿no? Y he pecado, he fornicado, he mentido, ¿verdad? Dice la Biblia, fíjate, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ¿verdad? Ni los estafadores, que incluye a los mentirosos, heredarán el reino de Dios. Dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el punto. ¿Esto te ha pasado a ti? ¿Ya fuiste lavado? ¿Ya fuiste santificado? ¿Ya fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús? Y esta es una decisión que puedes tomar este día. Así es. Y puedes decirle, Señor, yo he pecado, Señor, no soy bueno, Señor, merezco la condenación, Señor. Hazme ver, dame convicción de mis propias maldades, Señor, que no esté solamente pensando en las maldades que otros me hicieron, incluyendo a mis padres, Señor, que yo pueda entender lo que yo he hecho y la responsabilidad que yo tengo delante de ti, Señor, que yo pueda el día de hoy entender tu perdón, Señor, entender lo que significa que tú
Dios eterno, bueno y justo, hayas venido a vestirte de mi injusticia y haber recibido toda mi maldad en la cruz del Calvario, Señor. Y ayúdame, Señor, a entender que yo no puedo hacer nada por mí mismo y que lo único que puedo clamar es por misericordia. Y, Señor, eso es misericordia, darme lo que no merezco, Señor. No darme lo que merezco, perdón, esa es misericordia. No darme lo que merezco. Yo merecía toda tu ira sobre mí, Señor. Y en este día, Señor, lo reconozco. Y en este día reconozco que tú fuiste a morir por mí. Y recibo tu perdón, Señor. Y dejo de confiar en mí mismo y ahora confío en lo que tú hiciste por mí. Lleno de agradecimiento, creo, Señor, que tú fuiste, que tú resucitaste, Señor. Estás sentado a la derecha del Padre y que vienes con gloria, Señor. Dame este nuevo nacimiento, por favor. Hazme una nueva criatura. Y, Señor, adóptame como tu hijo este día, Señor, porque esas son las cosas que tú prometes, Señor. Y déjame conocerte a ti, el Padre más maravilloso que existe. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, si hiciste esta oración, es acompañada de una decisión, un cambio de vida, un cambio de mente, que genera un cambio de conducta, no generado por ti, sino generado por el Espíritu Santo de Dios, acompañado de 3 cosas muy indispensables, que es una relación con Dios a través de su palabra, la lectura de la palabra de Dios, una relación de oración en función a las cosas que tú estás leyendo, ¿verdad? Lo que lees en la palabra de Dios, puedes hacerlo, una oración para ti, y congregarte. Estas 3 cosas son importantísimas, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte del conjunto de creyentes en el área donde tú estás. Busca una iglesia local. Ahí puedes buscar una iglesia local en donde puedas reunirte, en donde puedas caminar en la fe y en donde puedas dar estos primeros pasos. Así es, te invitamos a nuestra iglesia si no tienes dónde congregarte. Estamos aquí en el área de Memphis, en los suburbios que es acá en Bartlett, Tennessee, en el 8587 de Memphis, Arlington Road, Bartlett, Tennessee 78133. Te esperamos ahí todos los domingos a la 1 de la tarde. No te pierdas esa oportunidad. No hay nada más importante que inviertas en lo eterno, que crezcas en el Señor, ¿verdad? Nada, ninguna otra cosa es tan importante como esta. No que no hay otras cosas importantes, las hay, pero comienza por ahí, prioriza, ¿verdad? Pon esa parte en primer lugar y una vez que ya lo hayas hecho, puedes hacer todo lo demás. Va a ser una bendición para ti, créemelo. Te invitamos a que lo hagas. No pasa de que pasen cosas buenas en tu vida. Obviamente, pues sí hay cosas que dejar a un lado, pero te invitamos todos los domingos, 1 de la tarde, 8587 Memphis, Arlington Road, Bartlett, Tennessee. Sé parte de nuestra familia en Calvary Compañerismo Cristiano. Y bueno, pues recuerda los puntos que aprendimos hoy. Honrar, ¿verdad?, a nuestros padres, lo que implica que les demos tiempo, implica que les honremos con nuestros bienes, implica que les honremos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, no en función a su desempeño, en función a la gracia y a la misericordia de Dios. Así es, como un mandato, y es un mandato que cuando lo cumplimos trae bendición hacia nuestras vidas. Y gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es. Be Happy Yard Signs. Busca a Lucía en Facebook. Ahí están todos sus servicios en la página, y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano y todos los que se han unido para que estos programas sucedan. Así es, desde donde estés. Gracias por tus oraciones, gracias por tus aportaciones. Queremos seguir proclamando la palabra y que esta corra, ¿verdad? Y que queremos seguir proclamando el evangelio, sana doctrina, que es tan importante. Ahora que estamos en Apocalipsis, qué importante es la sana doctrina aún en la misma profecía. Así es de que te invitamos a continuar. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Mañana estaremos viendo acerca de las prioridades. Comenzaremos con la prioridad número 1, Dios. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.